informarte aquí en MAP TV. Continuamos con más contenido de MAP TV y a propósito de celebrarse el 180 aniversario de la Independencia Dominicana, el día de hoy nos visita el profesor Juan de la Cruz. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, muy bien. Y más hablando de una fecha tan importante como es la independencia del país. Así es. Bueno, profesor, además de historiador, de historia dominicana e historia universal, ¿qué otros cargos desempeña o qué otra formación tiene? En la actualidad asumimos la función de encargado técnico del Viceministerio de Evaluación y Acreditación de las IES del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIC. Interesante realmente. Profesor, desde su experiencia como historiador y desde su formación, ¿cómo podemos definir la historia? Bueno, la historia nos permite tener una visión clara de los diferentes acontecimientos que han ocurrido en un determinado país o en el mundo. En el caso específico de la historia dominicana es tan importante porque nos permite conocer a profundidad todos y cada uno de los aspectos que han permitido que nosotros nos hayamos conformado como nación, y esto es muy, muy trascendente para las presentes y futuras generaciones. Hablando de esa conformación como nación, explíquenos por favor cuáles técnicas, cuáles herramientas utilizan los historiadores para estudiar el pasado de los pueblos. Hay dos herramientas claves, que son las fuentes primarias, que son aquellas fuentes que se producen en la época en que se produce un determinado acontecimiento, por eso se le llama fuentes primarias, que están incluidas ahí lo que son elementos de carácter material, documentos originales de la época, tanto producidos por los gobiernos de esa época como por los actores que han participado en un determinado hecho histórico. Y por el otro lado están las fuentes secundarias, que son los textos, las revistas u otros documentos que se producen posterior al hecho ocurrido. Es decir, son las dos fuentes básicas de que se nutre el historiador para poder elaborar una historia que responda con objetividad a lo que es la narrativa de los hechos y el análisis de los hechos. Hablando de esas fuentes primarias, ¿hay alguna colaboración que usted haya realizado que pueda compartir con nosotros a qué personaje de la historia en algún momento usted tuvo que entrevistar para alguna colaboración en particular? Bueno, en el caso nuestro, la mayor parte de nuestros textos son textos que versan sobre distintos episodios de la historia dominicana. Por ejemplo, nuestro Patricio Duarte lo hemos trabajado en varios textos, como es el texto La Utopía de Duarte, que fue incluso reproducido por el Ministerio de Cultura en el año 2013 con motivo del bicentenario de nuestro Patricio. Asimismo, el libro La Filosofía Política y Jurídica de Juan Pablo Duarte ganó un premio en Funglode en el 2012. De igual forma, otro texto importante que ganó Premio Nacional de Historia fue el texto Guerra de la Restauración, Triunfo del Pueblo Dominicano en Armas. Wow, interesante. Ganó el premio José Gabriel García, que es nuestro historiador nacional. Eso fue 2017 y que fue publicado en 2018 por el Ministerio de Cultura de nuestro país. De manera que hemos estado trabajando toda una serie de personajes clave de nuestra historia y episodios clave. Por ejemplo, sobre la independencia nacional, hemos escrito varios textos. Uno de ellos se llama Independencia Nacional, Campaña Militar y Participación Popular. Otro se llama Independencia Nacional, Guerra de la Restauración y Participación Popular. Y asimismo hemos elaborado otros textos vinculados a otros periodos y episodios interesantes de nuestra historia. Próximamente vamos a poner en circulación nuestro último texto, Historia Social y Política de la República Dominicana. En ese texto hacemos un trabajo desde la llegada de los conquistadores a nuestro país hasta el presente, pasando por las distintas acciones desplegadas por nuestros héroes y mártires, desde Caonabo, que es el personaje, diríamos, ícono de la lucha de la resistencia, pasando por Anacaona, Enriquillo, Lemba, pasando por nuestros patriotas fundadores, como el caso de José Núñez de Cáceres, de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, pasando por la historia más reciente y por mujeres tan destacadas como María Trinidad Sánchez, como Juana Sartitopa,
como Ercilia Pepín, en lo que fue la resistencia del 16 y en la parte educativa, siguiendo con lo que fueron héroes y mártires como las hermanas Mirabal, Manolo Tavares Justo, Francisco Alberto Camaño, hasta la actualidad. Es decir, que es un texto que va a permitir una visión distinta de nuestra historia. La mayoría de nuestros historiadores se habían enfocado más en hechos económicos y sociales. Eso iba a mencionar. Nosotros le damos mayor énfasis a lo que es la participación de todos estos héroes y mártires en la conformación de lo que es la dominicanidad. Profesor, yo soy un amante de la lectura, no tan amante de la historia, honestamente, pero sí un amante de la lectura, así que yo quiero tener la oportunidad de leer ese libro. Claro. Y suena muy interesante realmente ver ese recorrido de la historia dominicana. Y a propósito de eso, profesor, sé que las generaciones hemos ido evolucionando. Ahora somos más de tecnología y de cosas que estén a la mano. Y en ese sentido, quisiera saber, ¿cómo ve usted? O sea, ¿cuál es su visión actualmente de la juventud dominicana con relación a la historia? ¿Usted cree que seguimos igual que antes, interesados por esos libros de historia dominicana? ¿O qué opinión le merece al respecto? Nosotros hemos tratado de hacer de la historia un elemento motivador en la juventud. Por eso nuestros estudiantes, si cualquiera que quiera, por ejemplo, hay distintos chats donde están los estudiantes de la UAS y van a ver la motivación que tienen mucho por inscribirse con Juan de la Cruz, y no es para darme coba ni nada por el estilo, sino por la metodología dinámica, interactiva que utilizamos, incluyendo en este caso que tenemos un canal de YouTube que se llama Historiador Juan de la Cruz, tenemos una página que se llama historiadorjuandelacruz.com, donde subimos tanto nuestro trabajo escrito como lo que son los videos sobre distintas acciones, batallas, acontecimientos. Y esto es un elemento que los muchachos mismos viven permanentemente compartiéndolo con su familia, con la historia, entre ellos, y hacen de esto, o sea, la historia no la presentamos como algo monótono, sino como algo dinámico, como algo atractivo, y eso de una u otra forma los motiva a ellos. Además, ellos son en mis clases los protagonistas investigan, comparten, digamos, los contenidos con sus demás compañeros, se dan discusiones en el aula, es decir, hacer de la historia algo motivador. Y la juventud, por lo menos en el caso de la experiencia mía, veo que está interesada en lo que son los procesos históricos de nuestro país. Yo felicito realmente, profesor, esa iniciativa y esas estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes universitarios de integrar la tecnología y elementos innovadores realmente para mantenernos motivados. Profesor, desde su posición relacionada con las instituciones de educación superior, usted nos comentaba al principio que colabora como técnico en el MESID. ¿Cuáles instituciones de educación superior brindan actualmente la carrera de historias? Es decir, si algún joven dominicano o extranjero tiene interés de estudiar historia en nuestro país, ¿en cuál universidad puede formarse? Bueno, historia pura solamente lo da la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero hay otras universidades, como es el caso de la Pucamaima, como es el caso de la Universidad Católica, como es el caso de varias universidades más que dan la carrera de Ciencias Sociales. Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales. Pero historia pura, es decir, como licenciado en Historia, solamente la UAS. No obstante, tanto en el caso de la UAS, también tiene una maestría en Historia Dominicana. Interesante. Yo coordiné la anterior maestría en Historia Dominicana y se han graduado de esa maestría casi la mayoría. Están ya, los que no se han graduado todavía están ya en la fase final de formular su tesis para poder graduarse en los próximos días, de manera que esto nos demuestra a nosotros que cada vez más, tanto profesores, estudiantes, gente que ha hecho otra carrera como comunicación social, como vamos a decir psicología, sociología y áreas de las ciencias sociales, están haciendo esta maestría en Historia Dominicana porque le da una visión más profunda de lo que es nuestro proceso histórico y al mismo tiempo le permite tener una visión más
vamos a decir, a tono con lo que son aterrizada con lo que son las situaciones que se producen en nuestro país. Así es, porque cada situación social, o sea, cada situación que actualmente tenemos tiene un contexto histórico. Claro. Hay una frase muy popular que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que es muy bueno ver que hay personas que aún se interesan por estudiar la historia dominicana y a nivel de maestría realmente. Claro. Y en ese sentido, profesor, ¿hay algún plan actualmente para incluir la carrera de historia en otras universidades o eso es algo a futuro? Bueno, en el caso mío, a propósito de que usted habla de esta parte, me tocó incluso coordinar una especialidad en historia para maestros de secundaria en lo que fue la Universidad Central del Este. De manera que eso significa que otras universidades también se están interesando. O sea, eso fue especialidad, pero hay la intención, tanto en esa universidad, la actual rectora Altagracia Núñez de la Tercera Edad incluso nos pidió elaborar una propuesta en una dirección ya de una maestría para lo que son profesores del área de secundaria también. Bueno. O sea, ya no solo, no social en general, sino de historia. De historia como tal. Historia dominicana para maestros de secundaria. Muy interesante. Eso deja ver que otras instituciones también están interesadas también en que la historia dominicana pueda fluir de una manera mucho más amplia, que no se quede nada más en una sola institución, sino que hayan instituciones de los más diversos niveles, como esta de la tercera edad, donde personas como sabemos, que estudian en esa universidad con un método andragógico, pues tienen interés también en conocer nuestra historia. Qué bueno, profesor, y estamos celebrando el mes de la patria. ¿Hay algunos tips o datos importantes que nosotros debamos recordar como dominicanos? Sin duda alguna, uno de los primeros hechos que es necesario recordar fue la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, que se ocurrió el 16 de julio de 1838. Ese fue un hecho sin precedente donde nuestro Patricio Duarte, como presidente de esa organización, logró prácticamente asumir un rol determinante para romper con lo que era la dominación del vecino país de Haití en esa ocasión. Así es. Otro hecho trascendente lo fue el hecho de que dominicanos y dominicanas, hombres y mujeres, en lo que fue la noche del 27 de febrero se juntaron una parte en lo que fue la puerta lo que hoy llamamos la Puerta de la Misericordia, ubicada en la Palo Hincado aquí en Arzobispo Porte, y de allí se produjo nada más y nada menos que el trabucazo que lo dio nuestro querido patriota Ramón Matías Mella, que a propósito el 25 de febrero cumple natalicio, ¿verdad? Así es, y ese día también es el Día de la Bandera, ¿cierto? Sí, se ha puesto el 25 como Día de la Bandera, pero es un día, vamos a decir, doble. Primero tiene ese elemento de haber sido el día en que nació nuestro Patricio Mella, y luego se ha escogido muy sabiamente ese día porque justamente nuestro Patricio Mella pidió, cuando murió en 1864, que su féretro fuera cubierto. Él estaba muy enfermo y sabía que iba ya a fallecer y pidió que cuando muriera fuese cubierto su féretro con la bandera nacional. Por eso es muy icónico que ese día se celebre el Día de la Bandera, porque cubrió la bandera nacional el féretro de nuestro Patricio Mella en esa ocasión. Bueno, pues profesor, muchísimas gracias. De verdad, datos muy interesantes a propósito de celebrarse este mes de febrero, el mes de la patria. Hemos conversado con Juan de la Cruz, historiador y profesor de Historia Dominicana en nuestra querida Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, un placer. Siempre a las órdenes, siempre dispuesto, ¿verdad?, que nuestra juventud sepa que muchos hombres y mujeres han contribuido a hacer de esta patria una patria grande, una patria siempre dispuesta, ¿verdad?, a honrar a nuestro Patricio Duarte Sánchez Mella, a mujeres tan importantes como Rosa Duarte, María Trinidad Sánchez, Juana Sartitopa, Concepción Bona, que fue una de las diseñadoras, sí, la diseñadora principal de nuestra bandera, con las ideas que el Patricio había proporcionado, pero ella se dedicó a confeccionarla, y muchas otras mujeres que han dado todo por este país y que deben tener un rol más relevante en lo que son los relatos de historia que hacemos los historiadores. Muchísimas gracias. Usted continúa en sintonía con MAP TV. Para informarte aquí en MAP TV.